Hoy vamos a hablar un poquito respecto al comportamiento organizacional. Este tema es bastante interesante, es el primer tema del curso, ¿verdad? Si hacemos referencia a nuestro libro que está recomendado en el programa, pues es el primer capítulo en el cual vamos a hablar hoy. Y los objetivos de este capítulo o de este tema van a ser definir el comportamiento organizacional, resumir las principales características del comportamiento organizacional, presentar los 3 niveles de comportamiento organizacional, demostrar la utilidad de estudiar el comportamiento organizacional como tal y exponer los nuevos desafíos y paradigmas del comportamiento organizacional, ¿verdad? Pero antes que todo nos tenemos que preguntar qué es comportamiento organizacional. Y dentro de esto podemos ver una pequeña definición o un concepto general en nuestro material, en el cual nos indica: el comportamiento organizacional se refiere al estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones. En esta pequeña definición vemos 2 temas puntuales, ¿verdad? Y muy importantes. Dice, el comportamiento organizacional se refiere al estudio de las personas. Y así como de las personas, habla también de los grupos que actúan en las organizaciones. Entonces vemos que habla respecto a personas, grupos y también organizaciones en este concepto. Y luego dice, se ocupa de la influencia de todos aquellos que ejercen en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos. En otras palabras, el comportamiento organizacional retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las organizaciones, ¿verdad? Básicamente, entonces, en resumen, nuevamente hablamos de personas, grupos y organizaciones, ¿verdad? 3 temas sumamente importantes. Ahora, entre otros conceptos que vamos a tener al alcance, vamos a leer algunos. Dice, el comportamiento organizacional se puede definir como la comprensión, el pronóstico y la administración del comportamiento humano en las organizaciones. Nuevamente, vemos que hablan del comportamiento humano, o sea, las personas, y hace mención nuevamente de las organizaciones. Otra definición nos dice que es un campo de estudio que trata de prever, explicar y comprender y modificar el comportamiento humano en el concepto de las empresas. El comportamiento organizacional se enfoca en los comportamientos observables, por ejemplo, conversar, trabajar, y en las acciones internas, pensar, percibir y decidir. Y también estudia el comportamiento de las personas, como individuos o como miembros de unidades sociales mayores, ya que sabemos de que hay una diferencia cuando nos comportamos de forma individual a cómo nos comportamos cuando estamos en un grupo. Y analiza el comportamiento de esas unidades mayores, grupos y organizaciones. O sea, aquí tenemos un bloque de cómo se comportan las personas con los grupos y luego cómo se comportan los grupos dentro de las organizaciones, ¿verdad? Vamos a ver a través del curso que son comportamientos bien diferentes y funcionan a través de muchas variables. Luego de esto, el comportamiento organizacional también se define como el estudio de los individuos y de los grupos dentro de las organizaciones, muy similar al concepto inicial que platicábamos. Y por último, otra definición nos habla de que es el estudio de la forma en que las personas actúan dentro de las organizaciones y la aplicación de este conocimiento. Es una herramienta humana para beneficio de los humanos. Entonces, vemos o comprendemos, ¿verdad?, que todas las definiciones hablan de personas y organizaciones, ¿verdad? Algo que tal vez puede ser un poco simple o sencillo, pero si lo analizamos a profundidad y comprendemos cómo se comportan las personas, podemos ver que el comportamiento organizacional es muy complejo, ya que de por sí el comportamiento de las personas es bastante complejo, ¿verdad? Luego tenemos dentro de la presentación el comportamiento organizacional, cómo este puede ser interpretado como un iceberg. Y tenemos aspectos visibles y aspectos invisibles, ¿verdad? O sea, lo que se ve en la superficie y lo que está debajo que no podemos observar. En los aspectos invisibles, lo que no podemos observar son las percepciones de las personas, las actitudes, las normas del grupo, las interacciones informales y los conflictos interpersonales intergrupales. En una organización muchas veces no sabemos cómo se llevan una persona con otra, pero son cosas que afectan el desempeño de la organización. Y entre los aspectos visibles tenemos estrategias, los famosos objetivos, las políticas y los procedimientos, estructura de la organización, autoridad formal, cadena de mando, tecnología.
Luego de esto podemos conocer un poco de las características del comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es una disciplina científica aplicada. Luego, también se enfoca en las contingencias. Utiliza métodos científicos. Sirve para administrar a las personas en las organizaciones y se enriquece con aportaciones de varias ciencias y el comportamiento. El comportamiento organizacional está íntimamente relacionado con diversas áreas de estudio, como las teorías de las organizaciones, el desarrollo organizacional y la administración de personas o de recursos humanos. A diferencia de esas disciplinas, el comportamiento organizacional suele orientarse teóricamente hacia el microanálisis, pues utiliza los enfoques teóricos de las ciencias del comportamiento para concentrarse principalmente en el comportamiento de los individuos y de los grupos. En este sentido, el comportamiento organizacional puede definirse como la comprensión, el pronóstico y la administración del comportamiento humano en la organización. Nuevamente, regresamos al concepto inicial. Vemos que habla acerca de los individuos y las organizaciones. Pero para que comprendamos un poco más, vemos los 3 niveles del enfoque del comportamiento organizacional. Podemos dividirlo en 3 formas: el individuo, el grupo y la organización. El individuo es la microperspectiva del comportamiento organizacional. Son las personas y las organizaciones. El grupo es una perspectiva intermedia y la organización es la macroperspectiva del comportamiento organizacional, ¿verdad? En el cual pues debemos de analizar los 3 para comprender toda la organización. Ahora, para comprender el comportamiento organizacional tenemos 2 tipos de variables. Tenemos las variables independientes y tenemos las variables dependientes. ¿Cuáles serán las variables independientes? Las variables independientes las podemos clasificar en los 3 grupos que acabamos de mencionar. Si se recuerdan, nivel individual, nivel grupal y nivel organizacional. Dentro del nivel individual tenemos muchas variables, pero dentro de ellas podemos aclarar diferencias individuales, percepción y la atribución, la motivación y la satisfacción del trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es mi diferencia, verdad, con respecto a otra persona? ¿Verdad? ¿Cuál es mi percepción con respecto a la empresa? ¿Cuál es mi motivación para trabajar en esta organización? ¿Y cuál es la satisfacción o el nivel de satisfacción que yo puedo obtener en ese trabajo? ¿Qué tan satisfecho me siento trabajando acá con el horario que tengo, con las facilidades que tengo? Luego tenemos variables a nivel grupal, los equipos y el facultamiento en la toma de decisiones. Y por ejemplo, la dinámica grupal e intergrupal. ¿Qué quiere decir, verdad? En los equipos y el facultamiento de la toma de decisiones, ¿me están tomando en cuenta? ¿Verdad? ¿Soy lo suficientemente importante para que me tomen en cuenta en una decisión? Pensarán algunas personas, ¿verdad? Luego de esto lo elevamos a nivel grupal. El grupo, ¿están tomándonos en cuenta como grupo? ¿Nos ponen atención a lo que queremos decir dentro de la organización? Y las variables a nivel organizacional, el diseño de la organización, la cultura organizacional y el proceso de trabajo. Todo esto son variables independientes, ¿verdad? Y en las variables del lado dependiente tenemos desempeño de la organización, compromiso, fidelidad, satisfacción con el trabajo y ciudadanía organizacional, ¿verdad? Pero comprendemos y vemos de que todas las variables independientes que antes mencionamos afectan directamente el desempeño de la empresa, afectan el compromiso de la empresa, afectan la fidelidad, la satisfacción con el trabajo, la ciudadanía de la organización. Ahora, las variables importantes dentro del comportamiento organizacional. Las variables independientes a nivel organizacional, grupal e individual se traducen a las variables dependientes, el desempeño, el compromiso, la fidelidad, la satisfacción y la ciudadanía, ¿verdad? Dentro de estas tenemos variables intermedias, que son la productividad, la adaptabilidad, la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente. Y estas nos dan variables resultantes. ¿Cuáles son estas? La realización de los objetivos de la organización, el valor económico agregado, la renovación de la organización y el crecimiento de la organización. O sea, si somos productivos, vamos a poder realizar los objetivos que tenemos planteados para la organización. Si tenemos calidad, tenemos innovación, vamos a lograr alcanzar un crecimiento dentro de la organización. Ahora, para poder ser productivos tenemos que tener un buen desempeño y tenemos que tener compromiso dentro de la empresa. Entonces, todas estas variables están relacionadas.
Y si vemos esta gráfica que tenemos aquí en la presentación, comprendemos que a nivel individual, todas estas variables deben de ser claras y debemos de tenerlas identificadas para poder tener resultados tangibles en las variables resultantes que acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos alcanzar los objetivos de la organización. Y si no comprendemos cuáles son las variables a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional, no vamos a poder comprender por qué no estamos alcanzando nuestros objetivos, por qué no estamos alcanzando el valor agregado, por qué no logramos renovar la organización y por qué no logramos hacer que la organización crezca. Bueno, esto ha sido todo para la plática del día de hoy. Esperamos verlo la próxima semana. Muchas gracias.